¿Cuál es la clave de salvarse, pues, para la eternidad? La clave es la revelación de Jesucristo a la persona. Tenemos que utilizar el pasaje, estaba buscándolo. ¿Quién dice los hombres en Mateo? En Mateo 16. Muy bien. 16, 15. No, Mateo. ¿Quién dice los hombres? Bueno, vamos a usar ese pasaje. Dieciséis, 13. Si ni en esto nos ponemos de acuerdo. Dieciséis, 13. Está bonito, ¿no? Bueno, como que no lo encontré. Bueno, partamos de este principio. La clave de la salvación es que Cristo sea revelado a nosotros por escogencia del Padre, por el Espíritu. Ahora, aquí nos metemos en un terreno demasiado delicado para que sea dogmatizado. Por ejemplo, Dios nos escogió, nos predestinó o nosotros escogimos. Depende desde qué ángulo se mire. Porque si Dios nos revela a Jesucristo a la persona nunca lo va a conocer. Eso está claro en la Biblia. Por ejemplo, está claro donde dice, ninguno viene a mí, dijo Cristo, si mi Padre no me lo trae. Entonces tiene que haber una revelación del Padre antes de saber quién es Jesucristo. Ahora, ¿por qué entonces, si quiere salvar a todos, Dios, y dice que no quiere que ninguno perezca, ¿por qué no se les revela a unos y a otros sí? Buena pregunta. Difícil. Es que lo que pasa es que nosotros miramos solo el ángulo de la tierra y no vemos los ángulos de todas las criaturas que han sido creadas, que han sido hechas. Entonces es posible que cuando dice Dios no quiere que ninguno perezca, esté refiriéndose a la tierra. Los que han venido a la tierra, de los que se perdieron y todos los que hemos venido a la tierra nos perdimos, no quiere Él que ninguno perezca. Pero por ejemplo, Dios sí quiere ahora, y lo va a hacer, que perezca el diablo. Pero el diablo no se perdió aquí. El diablo sabe dónde, cuándo se perdió. Nadie sabe. En la rebelión, como consecuencia de la rebelión angélica, él se perdió.
¿Le darían alguna otra oportunidad? No sabemos. Pero el caso es que ahora ya perdió toda oportunidad de salvarse. Ahora es condenado. Entonces sigue jugando que no quiere que ninguno perezca de los hombres perdidos. Bueno, sigamos. Si la revelación es, como se lo dijo a Pedro, si no te lo hubiera revelado mi Padre, si no te hubiera dicho mi Padre quién soy, me quieren regalar un poquito, no lo sabrías. Bueno, entonces, ¿cómo hace uno para que el Padre le revele, uno de perdido, le revele a Jesucristo? Tenemos que recurrir a experiencias personales. Probablemente usted tiene su experiencia. Si la tuvo, sabe que le revelaron a Jesucristo. Yo he contado muchas veces que sorpresivamente para mí, cuando me convertí, me revelaron a Jesucristo esa noche. Cuando me arrepentí, luego me convertí, me revelaron a Jesucristo. Ni yo lo analicé, ni yo lo busqué, ni yo lo como quería distinguirlo. No. Sorpresivamente, de un segundo para otro, era diferente la impresión que tenía Jesucristo. Por muchos años de juventud, ajeno a la religión evangélica, cristiana, cual fuera, me parecía ridícula. Y de repente, sabía en unos cuantos segundos quién era Cristo. Eso no se me olvida, hermano. Yo diría que para mí, usted sabe, yo he tenido oportunidades de ver al Señor, tanta cosa. Lo más grande no fue ni siquiera cuando tuve la visión del Señor. Lo más grande fue esa noche que me lo reveló el Espíritu. El nuevo nacimiento del Espíritu. Quiere decir que la clave de todo es el nacimiento del Espíritu. Aquí entramos en un terreno un poquito confuso. El que no nazca otra vez no entra en el reino. ¿Cuándo se nace otra vez? Depende. Si estamos hablando integralmente, hasta la resurrección. Si estamos hablando del Espíritu, cuando se nos reveló Cristo a nuestro espíritu, entonces cobró vida al Espíritu. Y hay dos, ¿verdad? ¿Y cuándo estará el alma arreglada? Cuando entregue todas sus áreas y sea reintegrada a los demás elementos. Entonces, quiere decir que hay un nuevo nacimiento del Espíritu, una nueva integración del alma y una nueva integración del cuerpo. Y son 3 tiempos diferentes. Entonces vamos a la pregunta. ¿Cuándo nació usted de nuevo? Le voy a preguntar a nivel espíritu. ¿Cuándo se le reveló Jesucristo? ¿Cuántos ya nacieron de nuevo entonces en ese ángulo? ¿Verdad que sí? ¿Está seguro? Por supuesto. Yo he dudado de cualquier cosa menos de eso. Muchas enseñanzas de Cristo no las entiendo todavía, pero esto sí lo entiendo, lo viví. Lo viví. Y si usted lo ha vivido, hermano, yo no sé cómo es que uno dice, por ejemplo, qué es lo que sintió cada uno, pues. Y uno dice, si usted no tiene esa experiencia, es que no es salvo. Pero como las experiencias son tan diferentes de una para otro, de uno para otro, de uno para otro, hay dos iguales.
Pero el que no se le ha revelado a Jesucristo, a su espíritu, no es salvo. Tendrá religión, tendrá alegrones del alma, tendrá disposiciones del cuerpo, la voluntad del hombre, pero no es nacido de nuevo. Entonces era básico que el Señor les mostrara a los discípulos lo que es la revelación de su persona a cada uno. Por eso en una de las reunioncitas, no eran muchos, que tuvo el Señor ahí, les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Es que eso es clave. Los hombres, los humanos, los que no tienen revelación, los que no han entrado en mi discipulado, ¿quién dicen de ellos que soy? Miren, ninguno sabe quién soy. Ahora yo le pregunto, ¿se lo estaría eso ocultando el Padre a los tales? Yo encontré lamentablemente se me perdió en mis agitaciones, se me perdió la cita. Marcos 8 creo que es. Vamos a ver. No, ya van a ver. Donde dice que Él ordenó que no lo dijeran. Va Marcos 8, 27. Vamos a ver. 30. 8:30. Y les mandó enérgicamente cuando descubrieron que Él era el Cristo. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo. Les mandó enérgicamente, dice esta versión, que no lo hablaran a nadie de Él, de esa revelación. Sería que no quería que le predicaran eso a todos. No era tiempo. La primera razón que yo hallo, porque si predicaban que Él era el Mesías, lo hubieran querido hacer Mesías político inmediato. Todavía no digan. Todavía tienen que conocerme, dijo, líneas en el ángulo de mi crucifixión, mi humillación, mi muerte y mi resurrección. Esa es la primera parte del Evangelio. No puede venir la segunda sin la primera. ¿Por qué muchos hoy quieren el reinado ya sin haber entendido la primera? El mesianazgo. Pero volvemos al punto. Quiero decir que el Señor estaba diciéndoles: miren, ya que ustedes saben quién soy, ya ven que es por revelación. Eso es lo que le está diciendo. Pedro, tú le dices que yo soy el Cristo porque te lo dijo mi Padre. Pero si no te lo hubiera dicho mi Padre, ¿quién dirías que soy? Como los demás. Un profeta. Por eso usted puede medir a la gente cristiana, entre comillas, por lo que dicen que es Cristo. Sí. Yo he encontrado que el fondo y trasfondo de esto es: mire, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Dios? Muchos dudan, porque no están revelados quién es Cristo. Y el Señor les dijo a sus discípulos, a los fariseos, fue: si ustedes no creen que yo soy lo que soy, en vuestros pecados morirán. Bueno, estoy haciendo conciencia de que el más grande regalo que el hombre puede tener en la tierra, sin el cual no nace otra vez,
es la revelación del Espíritu de quién es Cristo. El movimiento ecuménico que se riega por el mundo quiere unir a todos los religiosos. Pero el verdadero ecumenismo, porque hay un verdadero ecumenismo, es la unidad de los que creemos lo mismo de Cristo, en donde estén. Pero no de todos los cristianos crean lo que crean. Porque el creyente, el cristiano de nombre, que no le han revelado quién es Cristo, no es de nosotros. Aunque esté en la misma iglesia, aunque esté en la misma familia, aunque sea un hijo nuestro. Entonces, nosotros debemos de hacer dos fases del Evangelio. La primera fase, pregonar, porque nos mandan a pregonar. Pregonar el Evangelio a la gente que no conoce a Cristo, por supuesto, evangelismo, haciéndoles el terreno, porque no pueden entender quién es Cristo. Usted no puede predicar y convencerlos con su verba, con lo que sea, o con su testimonio. ¿Quién es Cristo? El ejemplo lo tenemos claro. Si quiere usted testimonio, ¿qué testimonio daría Cristo en su casa 30 años? Y la familia no creyó. El testimonio no convierte. ¿Qué señales vieron los discípulos? Y sin embargo, hasta que resucitó la señal de Jonás, creyeron. Entonces, ¿cómo hacemos para el evangelismo? Dar buen testimonio es magnífico. Dar buen testimonio es básico, pero no convierte a nadie. Que usted sea buena gente no convierte a nadie. Que usted sea, por ejemplo, un adorador exuberante, no convierte a nadie. Las señales no convierten a nadie. Por eso cuando nosotros tenemos la Biblia, debemos de hacer la vida, pero la Biblia entera, no solo lo que nos interesa. Que la Biblia se haga vida, pero a veces solo pensamos en las señales o en los milagros y en la vida, pero no para convencer a nadie. Yo no sé quién va a preguntar después algo relativo a esto, pero le voy a decir, si no hay revelación, ¿y quién la pone? ¿Y en qué momento? Yo no sé cuántos años mis padres me dieron el Evangelio. A veces ya me tenían hasta aquí, con el perdón de ellos. Y yo me quedaba igual. Una vez tuve un accidente en el mundo y mis padres me dijeron, es el Señor llamándote. Indignado estaba yo, no me había pasado eso. Echando la culpa al cielo. Eso me sirvió más para alejarme. ¿En qué momento mis padres pudieron haber logrado la conversión? En ningún momento. Pero ellos tiraron la semilla, prepararon el terreno. Y en el momento de Dios, ¡pau! Si no cabe el versículo, instruye al niño mientras va por el camino, para que cuando llegue al final del camino, no se pierda. Que nazca de nuevo en cualquier momento de todos los que Dios, dentro de los que Dios ha escogido un momento.
puede ser de viejo, puede ser de joven, puede ser de niño. Yo conozco quienes se han convertido a los 8 años. Pero, ¿quién pone el momento? ¿Y quién pone la revelación? Bueno, la revelación la pone Dios, por el Espíritu. ¿Quién pone el momento? Dios. ¿Qué ponemos nosotros? Hermano, ¿qué puso usted? Es posible que usted tenga una experiencia por ahí en que parecía que estaba buscando a Dios desesperadamente y lo halló. Pero ¿quién le puso la desesperación de buscarlo? Dios, por el Espíritu. Como le dije ya, unos llegamos sin buscarlo. Usó el Señor otro caminito. Otros por un accidente, por una enfermedad, por una mujer que se les fue, por ir a buscar otra iglesia, y se quedaron con Cristo. Son maneras como Dios usa para llegar al nuevo nacimiento de las personas. No pusimos nada, nada. El versículo que lo resume dice: Dios da el querer y el hacer. Por gracia sois salvos, por la fe. Hasta la fe puso Dios. Yo creí que nos había dejado la fe siquiera. Entonces, partiendo de ese verso, quiere decir que todos tenemos una dosis de fe. Pero Dios es el que la mueve, la pone y la mueve. Entonces llegamos a un punto, hermano. No sé qué va a decir usted. ¿Hay predestinación o no? ¿Se pone serio, va? Mi nombre sea proclamado por toda la tierra. O sea que otro totalmente antágono para hacernos salvos. Bueno, el punto es, ¿por qué escoge Dios? Si Él escogió y no nosotros, ¿en base de qué escogió? Porque escoger quiere decir tomar unos y dejar otros. Entonces, ¿en base de qué dejó unos y tomó otros? Entonces tenemos que remontarnos a otro texto que enreda más la cosa. Espero que quede clara, ¿va? Dice el Señor que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde estábamos en ese momento cuando nos escogió? Unos se apuntan para decir que fue por presciencia. Presciencia. Si es por presciencia, sería que Él determinó que iba a hacer esto y aquello más allá, nada más, sobre lo que iba a determinar. De todas maneras, quedamos en lo mismo. Mejor nos remontamos al pasaje que dice: a los que antes conoció. Bueno,
Pero abundemos porque estamos examinando muy a menudo, muy en menudo. ¿Cuándo nos conoció ese antes? ¿Dónde estábamos? En la preexistencia. Definamos entonces qué es preexistencia, porque por ahí nos están calumniando que decimos que ya tenemos otras vidas. Lo que estamos asegurando por preexistencia es que el espíritu del hombre empezó antes que la materia del hombre. Que cuando Dios trajo la personalidad espiritual para ponerla en el hombre, la trajo porque ya existía en él y de él salió. Note una cosa, no salió espíritu de Dios para hacer del hombre, sino espíritu humano que Dios puso en el hombre. ¿De dónde lo tomó? De espíritus creados. Porque si no, hubiera puesto su espíritu en nosotros desde el principio. Divinos. Y eso no es cierto. Es lo que está repartiendo es espíritus humanos en los cuerpos. ¿Dónde venía? ¿Estarían en él? ¿En un depósito? ¿Existían ahí? ¿Estarían determinados, individualizados? ¿No? Bueno, pero no está muy claro esa traducción de en él, con él. Porque si no, si estábamos en Cristo, cuando Cristo viene a formar cuerpo aquí, ahí hubiéramos venido nosotros. Yo creo que ninguno vino en él, con él, para escogerlo aquí. Ahora, el punto más crítico es que cuando Dios puso espíritus en los hombres, muchos espíritus no humanos, los puso para venir a ser adversarios, para deshonra, ¿verdad? Para oponerse al plan. Quiere decir que hasta a Dios mismo le interesaba que hubiera opositores, hermano. Sí, existieron. Habían espíritus angélicos, humanos, que iban a estar en cuerpos humanos, pues, aunque no tenían cuerpo humano, ¿verdad? Pero el hecho de que escogiera de esos que iban a ser humanos para ponerlos en cuerpos, es que algunos de ellos estaban haciendo algo que no le permitía a Dios tomarlos, sino rechazarlos. Por eso dice, a Jacob amé y aborrecía a Esaú, aunque no habían hecho nada. Yo le agrego, aquí en la tierra, pero allá estaba viendo, conociéndolos. Volvemos acá en lo mismo. ¿Quién escogió primero? Dios. La oportunidad que tenemos aquí más me suena a mí que es una oportunidad que le toca al alma. La primera ya le tocó al espíritu, ahora le toca al alma y después le tocará al cuerpo, envuelto en el alma, ¿no? En la resurrección. Bueno, estamos llegando ya al punto. ¿Se podrá conocer a Cristo a través de la mente?
humana natural, ni Juan el Bautista lo conoció, sabiendo quién era. Seguramente le han de haber contado que usted sabe que 6 meses después de Juan nació el Señor, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sabría Juan cómo nació Jesús? ¿Creen ustedes que sabría, bueno, muchas cosas de Jesús? Pero no parece que supiera mucho, porque todavía cuando está en el ministerio pleno el Señor, tuvo que mandar a Juan a preguntar si sería él, porque no le veía milagros. Entonces no había visto mucho. Porque si hubiera visto milagros o sabido de milagros, tal vez se hubiera empapado más. Bueno, viene el punto. Supiera o no Juan le tuvo que revelar el Padre quién era Jesús. El que veas que la paloma y que baja y el otro, ese es. Yo quiero concluir con esto, definir con esto. A ti te tiene que decir el Padre por el Espíritu, es la tarea del Espíritu fuera de nosotros. ¿Quién es Jesús? Por eso Jesús nos enseña la vida personal, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir. Y Pablo decía la otra vez, nos enseña la vida colectiva en la iglesia, porque Cristo se la reveló a él para que nos la enseñara. Pero note una cosa, ¿qué es más importante? Primero, salvar la persona. Una vez salva la persona, hacerle, qué obedecerle, cuáles eran sus deseos, cuáles eran sus órdenes, cuáles eran sus permisos. ¿Cuándo lo aprendiste? Esto último, la doctrina. Por eso hay cristianos que son de Cristo, pero no se desarrollan, porque no saben qué es lo que Cristo desea que hagan, cómo vivan. Y hay cristianos dolorosamente solo pensando que Cristo es a la hora del culto colectivo. Sí, pero por ejemplo, hay personas que creen que vivir el Evangelio es cómo se comporte uno en el culto. El que se comportó bien en el culto y el que tiene un ministerio muy apoteósico en el culto, ¿cómo tendrá su vida personal? Esa es la clave. Solo dialogando con Cristo, personalmente, devociones, conociéndolo a fondo, vamos a tener una vida personal de intimidad. Sería la pregunta con Cristo, ¿cómo vives? La pregunta colectiva es, ¿cómo te comportas delante de los demás? Alguien sacó estadísticamente cuánto pasamos en el culto, cuántas horas de la semana pasamos en el culto. Hay quienes 2 horas en toda la semana. Hay quienes 2, 3 veces a la semana van y pasan varias horas. Pero ¿cuántas horas pasamos viviendo el Evangelio? Y yo me resisto a creer que vive el Evangelio aquel que no tiene intimidad con Cristo. Porque yo conozco gente y yo lo he vivido también en mis periodos pasados, en que uno va a la iglesia
Yo me recuerdo antes de ser ungido del Espíritu, yo iba a la iglesia y cuando estaba ya enfriándome, por eso mido con ese metro, yo sentía deseo de buscar al Señor y todo en el culto, cuando estaba adorando, estaba alabando, cantando. Salía de ahí como cualquier otro, los mismos deseos, las mismas miradas, el mismo andar, y lo que más me asustó en ese tiempo, que los dirigentes estaban peor que yo. Peor. Se veía que solo su afán era mostrarse en el culto. Y de ahí hasta de llegar a decir, mira, en la calle no me llames hermano vos. En la calle soy tu amigo. Aquí soy tu hermano en la iglesia. Les daba vergüenza. Y yo me extrañaba. Entonces se ha vuelto, por no discernir qué es la revelación de Jesucristo, que pone el temor de Dios en uno, han llegado a decir que en comportándose bien en la iglesia, buen cristiano. Confunden el trabajo en el Señor con la vivencia del Señor. Puede ser un buen predicador y un mal vividor del Evangelio. Bueno, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero ¿quién dices tú que es Cristo? Es Dios en carne, que nos vino a enseñar a la vida personal primero y después la vida colectiva. Por eso yo siempre he dicho, el que no tiene devociones, el que no tiene arrebatos de espíritu a solas, no tiene derecho a hacerlo en público. Porque entonces uno sospecha que es para que lo mire. Porque no lo hace en secreto. Donde nadie lo está mirando, llorar, gemir y retorcerse, lo que sea, sin testigos, más que Dios y los ángeles. Sin esa devoción, yo dudo que se pueda vivir. Aparentar sí, pero vivir el Evangelio. ¿De qué tamaño es tu vida devocional? De ese tamaño es tu vivencia en Cristo. Amén. Y amén. Vamos a ver. Hermano, yo tenía dos pensamientos, pero me impresiona uno y tengo unas preguntas. Fíjese que los pensamientos son, no se puede amar a Cristo sin conocerlo y no se puede seguirlo sin amarlo. El otro es lo que me impresionó más, porque justo en un devocional me lo dio el Señor, nos dice, sin revelación no hay Cristo y sin Espíritu Santo no hay revelación. O sea, una cadena que no se puede desligar uno del otro. Sí. Pero ahora y justo de ahí donde terminó, usted empieza con la interrogante de qué es lo importante de la revelación y qué es lo que revela. Me impresionó eso. Pero la pregunta, hermano, que se la voy a seccionar en 4 fases. Dice, si el Espíritu es el que nace de nuevo, ¿implica eso que nos dieron un espíritu muerto o pecador? Vivo, y se murió, es que vivo y se murió por pecado. Por haberle fallado al Señor. Es decir, por eso es difícil compaginar que el pecado está antes de haber voluntad. Fíjate, por ejemplo, un niño que viene de este mundo y que se muere antes de usar la voluntad.
¿pecará? No pecó, pero traía pecado. Traía el estigma. Pero a él lo tratan diferente. Bueno, el Porque siguiente. la voluntad tiene que ponerse para morirse uno. Nos dieron entonces un espíritu que estaba vivo, pero murió. Sí. Entonces lo conceptuamos como que estaba perdido. Entonces al nacer de nuevo el espíritu se salva. Sí, vino el Señor a buscar lo perdido, el espíritu, y lo salva. Entonces salva el espíritu y el alma. Ahí solo el espíritu ¿Y el alma? la está regenerando por el Espíritu Santo. Y después salva el cuerpo al glorificarlo. Ok, o sea que sí hay redención de espíritu y redención de alma y de cuerpo. Ok, bueno, y otro hermano, ¿qué pasa con el espíritu que no nace de nuevo? No, el que no nace de nuevo se pierde. Sí, pero como dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ah, bueno, pero que vuelva a Dios no quiere decir que lo salvó Dios. Lo vuelve para... Pero no dice a dónde. Mientras lo condena o lo coloca. ¿Hay condenación de espíritus? Solo de espíritus. Qué preguntita vos. Yo creo que el hombre no se puede perder o salvar seccionado, Hermano, entero. hermano, usted hablaba de un Seol del Padre. ¿Se acuerda? Hace años usted mencionó que usted creía en la existencia de un Seol allá en los ambientes del Padre y que ahí era como una bodega para todos los espíritus seccionados, gloria o perdición, ¿verdad? Sí, pero la pregunta es si se puede salvar el espíritu o perderse el espíritu y salvarse el alma y el cuerpo. Podría ser, hermano, que cuando uno llega a Dios, el espíritu queda habilitado para hacer trabajo con el alma del hombre, porque no se puede andar por partes, se habla por partes. No tiene su tiempo, pero no se salvan los hombres por partes, sino que tiene su tiempo. La función del espíritu es habilitarse con la salvación para poder cumplir esa función a través de el Espíritu Santo. Hermano Vamos apóstol, a ver. disculpe, varias veces en el Evangelio se nota que el mismo apóstol Pedro y los demás confiesan el mesianazgo de Jesús o su vinculación con el Padre como hijo. Por ejemplo, aquel día en que Jesús paró la tormenta y caminó en el agua, cuando Él llega a la barca, ellos se postran delante de Él y lo confiesan hijo de Dios. Cuando Jesús resucitado se presenta también a sus 12 en aquella casa donde estaban encerrados por temor, Tomás también le declaró Señor mío y Dios mío bajo la influencia de cierta circunstancia. Mi pregunta específica es, ¿allí también operó revelación del Padre o por alguna circunstancia sobrenatural ellos humanamente se vieron obligados a declararle una persona sobrenatural? ¿Cómo fue, hermano? ¿O cómo lo cataloga Por usted? mente natural no puede. El Padre está operando. Es que el Espíritu Santo opera afuera, preparando el terreno para la revelación. Si no, nadie se salvaría. Se salvaría solo el que tuviera el Espíritu vivo y está muerto. Entonces el Espíritu Santo afuera prepara el terreno para revelarse. Está como tocando la puerta, Mencionar del Padre. para que la persona decida. Yo creo que no se puede, nadie puede descubrir a Jesucristo sino por instancias del Espíritu. Para que la persona decida quiere decir entonces que hay chance para todos, incluso para los no escogidos. ¿Toca a todos, hermano? Los humanos todos tienen chance con el alma aquí. Por eso dijimos que los que no tienen ya chance son los que ya están condenados, pero no son humanos. La cizaña, por ejemplo. No nos mandan a predicarle a la cizaña. Una última, hermano.
Cuando Jesús le dijo a los fariseos que en ellos no estaba su palabra, quiere decir que algún día Jesús a nuestros espíritus nos predicó. ¿Por qué? Se lo pregunto porque hemos hablado mucho de la escuela del Padre, en donde el Padre nos enseñó al Hijo, y si aprendimos de Él, según Juan, volvemos a Él. Pero Jesús dijo, en ustedes yo no miro mi palabra. Preexistencialmente Jesús nos predicó a nuestros espíritus. A todos. No solamente el Padre, entonces. No, bueno, no, es que Jesús estaba en el Verbo. No estaba Jesús, estaba el Verbo. ¿Cómo podemos explicarlo? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Hay un verso que dice, pero ustedes no están palabras. Ayuda a entender como que Él dio su palabra. Pero el Padre, la escuela del Padre, no es del Hijo. Mi hermano, cuando hay un pasaje bíblico en el cual también habla sobre que a ustedes hablan parábolas, a ustedes le voy a dar directamente a ustedes en parábola, a ellos en parábola, porque no sea que entiendan y se salven. O sea, él tiene interés que no todos se salven. Aquí, Porque ahí hay un pasaje que da a entender eso también. aquí hay interés en unos y no en otros. Pero los que ya están condenados, pues. En el momento que estaba hablando Cristo, que no estaba diciendo que la palabra no estaba penetrando en ellos. Sí, eso es. No que no había habido nunca palabra. ¿Alguna pregunta más? Hermano, si yo lo bendiga, mi hermano. Bueno. Que tú eras sobre cuando a Pedro se le reveló el Padre de quién era el Hijo, porque hasta ahí nadie lo sabía. Creo que fue primero en la nueva era que se le revela de esa forma. Entonces, a Pedro. Y él creyó y habló y creyeron. Pero hay un momento en el cual determinada él se aleja, o sea, como que dudó de lo que es de esa revelación. Y comentaba de que alguien realmente que se le dio Dios a uno en forma tremenda, porque si no hay revelación no hay nacimiento del Espíritu, puede realmente llegar a dejar de dudar de esa revelación, porque Pedro lo hizo. Podríamos tomar a Juan el Bautista también, a él se le reveló, y después dudó pensando de que podría ser otro Mesías. Y es como o sea, realmente mi pregunta es esa, ¿realmente se puede dar una relación de esa magnitud? Porque yo le decía un rato, puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de eso. No, yo no he dudado. No, yo leo, pero ¿puede alguien dudar? sí. Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Es una revelación de quién es el Mesías. Pero él no fue rebelde, dice. Pudo haber sido rebelde, rechazándola. Yo creo que no estamos diciendo que la revelación es irresistible, puede rechazarse. Sí. Si no, no habría apóstatas. Se puede rechazar, devolver, perder. Bueno, apóstol, perdón, en cuanto a la vida pasada antes de tener cuerpo, en el capítulo 38 de Job, entre las preguntas que Dios le hace a él, convenciéndolo de su ignorancia, ¿verdad? Así se llama el capítulo. En el verso 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Y le hace otra serie de preguntas. En el verso 21 dice, tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Porque algunos de los escogidos se podrán perder, digamos, por apóstatas.
con la pregunta que se estaba tratando anteriormente, porque dice todos los hombres, y no van a ser todos, sino solo los escogidos. Entonces la pregunta es, cuando dice todos los hombres, ¿se refiere a todos los escogidos, todos los predestinados? Bueno, el punto es que nosotros no somos mandados a predicar a la cizaña, dijimos. Pero ¿cómo distinguimos la cizaña del trigo? Mientras estamos aquí. Entonces hay que predicarles a todos. Ahora, los hombres son salvos a menos que ellos se quieran, es decir, Dios no quiere que se pierdan, a menos que ellos quieran perderse. Por ejemplo, los apóstatas se condenan ellos, no los condena Dios. Ellos rechazan, aunque Él no se lo impidió el Señor, pero Él se ahorcó. Hay una escogencia humana en cierto límite, pero no en la totalidad de la salvación. Por ejemplo, si no hubiera habido revelación del arca, aunque hubieran querido salvarse en el diluvio, no se salva a nadie. Lo que salvó a la gente fue que se metieran al arca. Pero sin la revelación, no hubieran entrado al arca. Y sin el arca, aunque le hubieran revelado, no hubieran tenido salvación. Era arca estirable. Bueno, hermano apóstol, damos gracias a Dios. Los calvinistas. Damos gracias a Dios por la restauración de su garganta. Para mí es un milagro. Gracias. Es una obra de Dios. Ya más o menos. Estábamos esperando con nuestra alma recibir la palabra. Hermano apóstol, ¿será que a Moisés ya le habían peleado el espíritu? ¿Le habían peleado el alma? Y por eso, por último, le pelearon el cuerpo, y en los inconversos es a la inversa, que por último les pelean el espíritu. Esos turnos sí no había yo pensado. Sí, cada cosa tiene su tiempo. Ahora, ¿en qué momento pelean uno, lo otro y lo otro? Es difícil, ¿verdad? Bueno, lo que queremos establecer, sin revelación de Dios no hay salvación. Ahora, sin que la voluntad del hombre se disponga, hay perdición. Si la voluntad del hombre no se dispone, vamos a ponerlo de esta forma. Yo platicaba con una hermana lo siguiente: la semilla del sembrador, la parábola del sembrador. ¿Qué semilla era mala? Ninguna. Toda era buena, la misma, el mismo depósito. Ahora, ¿qué estableció la diferencia de los terrenos? La disposición del terreno. Entonces hay que combinar el deseo de Dios de salvar a todos, pero depende qué terreno ponemos para que eso se aplique. No, el sembrador encontró el terreno y tiró la semilla. Yo he predicado que si el buen sembrador escoge solo un buen terreno, pero este es un sembrador que quiere mostrar que la culpa está en el terreno. Pues sí, 3/4 de semilla.
Yo diría que sí, todos tienen. Lo difícil es combinar la voluntad humana con la soberanía divina. Pero hay hombres que se pierden, pues. Lo que es el hermano ahí para atrás, que es los escogidos, los predestinados, los escogidos sería, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, ¿en qué vamos a quedar? Los. Es cierto que interviene la voluntad del hombre, pero no depende del hombre, porque qué terrible que dependiera del hombre, depende de Dios. Pero el hombre que rechaza a Dios es una voluntad que Dios, porque aquí dice, por ejemplo, en Romanos 1:23 dice, por lo cual Dios los entregó. Es decir, Dios permite en un momento la revelación, pero el rechazo es del hombre, pero no depende del hombre, sino porque Dios también interviene poniendo en este caso, entregándolos a perdición. Pero el plan de Dios es que todos vengan y claro está la voluntad de Dios. Pero yo en ese sentido no creo que dependa del hombre, sino que sí interviene la voluntad del hombre, pero esa voluntad al final ha sido dada por Dios también. Pero entonces Dios los perdería. Hermano Otto. Sería Dios haciéndolos que se perdieran porque Él lo dispuso. Entonces tendríamos que decir el versículo, Él vino a buscar a algunos que se habían perdido. Algunos de entre los que se habían perdido. En cambio dice, vino a buscar lo perdido. Yo creo que vamos en ese terreno que no se ha podido dilucidar en 2000 años. Vamos a salir un poquito más enredados. Hermano Otto, yo quería aquí hermano, volviendo sobre lo mismo que estamos mencionando. En el caso de Cornelio, la Biblia dice que Cornelio hacía oración a Dios y hacía ofrendas al pueblo y no era salvo. O sea, ahí está la voluntad del hombre, el alma. Primero se ve, y era un romano. Entonces viene el ángel de Jehová y le dice que vaya a llamar a Pedro para que le predique el evangelio y entonces sea salvo. O sea, ahí vemos, ahí la voluntad, pareciera la voluntad del hombre buscando a Dios y Dios le muestra el camino. Entonces, es contradictorio esto, pues, porque ahí está viéndose que el hombre está queriendo buscar a Dios y Dios le da el camino para que pueda ser salvo su espíritu. Que si fuera más fácil ya lo hubiéramos resuelto. Es difícil. Es difícil. Ajá. O sea, en ese caso nosotros diría que tenemos que poner todo nuestro interés en la búsqueda nosotros mismos de la presencia de Dios.
¿ah? Para que, poniendo nuestra Y los voluntad, que no lo buscábamos y lo hallamos, ajá, ahí se ve la soberanía de Dios. ahí está. A ver quién pone la solución. Hermano Otto, definitivamente que si durante 2000 años esto ha sido un problema, creo que es difícil que lo podamos solucionar. Y si usted nos da la oportunidad de que pensemos alrededor de esto, teniendo usted mucho mayor ventaja sobre nosotros en revelación, creo que en primer lugar le agradecemos, pero quisiera solo proponer algunas cosas. ¿No será que nos estamos confundiendo en el término salvos? Porque en algunos momentos dice ser salvos de esta perversa generación, después dice salvos de la ira de Dios. Entonces habría que averiguar salvos de qué. Para empezar, para seguir, usted nos ha enseñado que seguramente en la preexistencia está la respuesta. No podemos decir que no hay preexistencia desde el momentito en que se dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, entonces él también participó de carne y sangre. Ya eran hijos antes de participar de carne y sangre. El que cree en él no es condenado, y el que no cree ya ha sido condenado, y conjuga dos tiempos, presente y pasado. Entonces, la tesis o enseñanza que se había dado desde el principio, que existen tres grupos de personas en los cuales unos están perdidos absolutamente y vienen perdidos al mundo, otros están salvados absolutamente y vienen salvados al mundo, y otros vienen a optar. ¿No queda todavía en pie, hermano? Sí, lo que quisiera expresar es que noten que el tema es demasiado difícil. No lo expongamos a toda la gente, sino no dogmaticemos, no generalicemos, no sentemos una tesis, porque ni nosotros mismos la tenemos clara. Entonces, lo que hay que predicar es que Dios quiere que se salven y vengan, ¿no? Y sálvense. El que no muestre deseos de salvación es porque está buscando su propia perdición, pero no lo vamos a determinar nosotros. Es ya una actitud soberana totalmente de Dios. Bueno, a eso es lo que quiero decir, que no dogmaticemos. Unos ya vienen perdidos, otros ya vienen salvados, así que ya está predestinado todo, arreglado, entonces ya no habría ni para qué predicar. Es obvio. De Pablo, digámoslo, el salvado, peleando con Bar Jesús, el perdido, por el botín, Sergio Paulo, los optativos. Bueno, ahí se ve claro los tres. Ajá. Pero en otras áreas no se ve claro. No, pero a lo que me refiero es, ¿será que existen los tres grupos de personas? Humanas. Yo creo que todo humano tiene oportunidad de salvarse aquí. Sería entonces que los perdidos no son humanos, sino que son bestias. Sí, pues no tienen espíritu. Digamos, como el anticristo o el hijo de iniquidad. Trabajan a base de alma y cuerpo. Sí, que se parecen humanos, pero no lo son. ¿Por qué no? Entonces tal vez ahí se ven las tres. Sería que para el humano, Dios quiere que para todos los humanos se salven. Pero la bestia, esa no se puede salvar porque no tiene espíritu, ni siquiera muerto. Porque si tuviera espíritu muerto, se lo podrían resucitar. Pero puesto que le quitaron su espíritu, es solo alma y cuerpo. Ya está eliminado. Está eliminado.